Saludos nuevamente, jóvenes estudiantes de todos los niveles, que me dan el honor de seguirme en mi canal de YouTube. En este momento, pues, sobre lo que es el texto de Matemáticas 2 del Instituto Hondureño de Educación por Radio, ¿verdad? Que empezamos viendo funciones racionales, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, ¿verdad? Graficar funciones. Y el último video pues estaba relacionado con el lugar geométrico de la parábola. Hoy nos corresponde a iniciar, ¿verdad? Con la elipse. La elipse, ¿verdad? Generalmente la elipse se define como el conjunto de puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos, suma de estas dos distancias, la suma de estas dos distancias a dos puntos llamados focos, aquí estamos en un punto cualquiera, ¿verdad? Entonces dice que cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos, foco 2, foco 1, dice que esa siempre es la misma, es decir, si se fijan, esta distancia tiene 12.96 y esta tiene 7.02. Ambas suman 19.98. Si yo fíjense bien, 19.98, 7.02 más 12.96 es 19.98. Y si yo me muevo a otro punto, esa suma se va a mantener, ¿verdad? Esa suma se va a mantener. Ahorita se movió un poco porque movimos ¿verdad? Movimos el punto. Vaya, por ejemplo, miren, ahorita tenemos 5.07, ¿verdad? Tenemos 20.07, 5.8 más 14.27, ¿verdad? Entonces, si yo muevo el punto, que pasa que a veces cuando muevo el punto se me mueve la elipse, ¿verdad? Pero si yo muevo el punto, ¿verdad? Es el punto que yo mueva, entonces voy a tratar de desplazarme al punto que no se me queda fija ahí. Por ejemplo, este punto, voy a mover a un punto y lo voy a buscar. Por ejemplo, ahorita tenemos, me voy a mover al punto, sería 2, aquí sería 2, aquí está el origen, sería 2. Es que no hay un punto fijo aquí en el cual me pueda mover, no hay un punto fijo, va, por ejemplo aquí, ve, aquí sería el punto 8,2, me voy a tratar de mover ahí y más o menos tiene que mantenerse esta suma de 20.25, ¿verdad? 20.25, voy a tratar de moverme a este punto, ¿verdad? Donde X es 8 y 2 es 0 y debe mantenerse esa suma de 20.25. ¿Verdad? Ahí la tenemos, ¿verdad? Ahí la tenemos, ¿verdad? Se mantiene esa suma, ¿verdad? No importa a qué punto de la elipse, ¿verdad? Esa suma se mantiene. El problema es que cuando yo muevo este punto, la elipse a veces se me mueve, ¿verdad? Entonces por eso tuve que buscar un punto, ¿verdad?, más conocido para demostrar esto. Y la otra cosa que hay muchos textos que no lo dicen es que esa suma, ¿verdad? Esa suma de esas dos distancias es igual a la suma del eje mayor. Este es el eje mayor, ¿verdad? Aquí más o menos va el eje menor, pero esto es el eje mayor y esa suma es igual al eje mayor. Esta suma que dice aquí 20.25 es la misma 14.87 más 5.39, ¿verdad? Y aquí la tengo que me la esté dando según la longitud de esta, ¿verdad? La longitud de este eje mayor, ¿verdad? Pero miren que si yo cambio la elipse, entonces el eje mayor va a cambiar, ¿verdad? Pero si ustedes fijan, 15.32 más 7.18 es 22. 51, entonces se mantiene esta distancia que es del eje mayor, ¿verdad? La longitud del eje mayor es igual a la suma de las longitudes de los dos segmentos que de cualquier punto de la elipse va al distinto foco, ¿verdad? A los dos focos, ¿verdad? A los dos puntos fijos llamados focos. Entonces es una elipse, ¿verdad? Es una figura curva, cerrada, ¿verdad? Cerrada en la que se mantiene, ¿verdad? Esta es la relación para que se mantenga, ¿verdad? De que la suma a cualquier punto, ¿verdad? A cualquier punto es la suma, ¿verdad? La suma de
de ese punto hacia los dos focos, esa suma de esos dos segmentos es igual, es constante y es igual ¿verdad? A la longitud del eje mayor. Puedes ver que ahorita 6.79 más 14.83 es 21.62, lo que me está marcando acá, ¿verdad? Me está marcando aquí, miren lo que dice aquí, distancia B1 a B2. Aquí está, B1 es uno de los vértices, ¿verdad? Y B2 es el otro vértice de este eje mayor. Entonces, les doy ese nuevo elemento, porque generalmente los textos solo dicen, ¿verdad?, que la elipse es el conjunto de puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es la misma, ¿verdad? Y eso es cierto, pero también esa suma es igual a la longitud del eje mayor, ¿verdad? Además que aquí me cambia, también acá arriba me cambia. Si se fijan, cuando yo muevo un punto, ¿verdad? Me cambia, ¿verdad? Si me cambia y es igual a este mismo que tengo aquí, ¿verdad? Al lado del eje mayor. Dice aquí, distancia F1, ¿verdad? O sea, el punto, esta es distancia F1, del punto al foco de acá, más distancia F2, es decir, del punto al otro foco. Aquí está, ¿cuáles son esas distancias? Miren, 17.71, aquí me las marca, 3.91, aquí me la marca, y la suma es 21.62, que es la misma suma, ¿verdad? Del eje principal, del eje mayor. Y podemos hacer, miren, y esa distancia se mantiene, miren, 19.06, 19.06, 3.33 más 15.74, ¿verdad? Es esa suma. Ok, entonces ya ahora sí vamos a entrar entonces en materia ya con los ejercicios de la guía. Esta era una pequeña introducción para que tengan una idea más clara, ¿verdad? Los que nunca han tenido acceso a una imagen de estas animada, ¿verdad? De lo que es la elipse. El primer ejercicio que nos piden son varios, ¿verdad? Dice, encuentra los vértices, los focos y las gráficas de las siguientes elipses. O sea, cuando son los vértices son los cuatro, los del eje mayor, los del eje menor, ¿verdad? ¿Verdad? Los focos, que son esos puntos fijos, ¿verdad? Y también la gráfica. Entonces nos dan este primer ejercicio, ¿verdad? Entonces este primer ejercicio es de esta forma, ¿verdad? X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Entonces, al igual que si se recuerdan en la parábola, a veces aquí en la X iba más o menos un número, generalmente menos un número, y de la Y también, ¿verdad? Pero no, eso sucede cuando el vértice en aquel caso, en el vértice de la parábola, ¿verdad? No estaba en el origen. Perdón, está en el origen, ¿verdad? Entonces, como en el origen el componente en X es 0 y en Y es 0, entonces si usted dice X menos 0 es X, o Y menos 0 también es X, ¿verdad? Entonces, en este caso que estamos tratando, dice que el vértice del eje mayor es igual, ¿verdad? A la raíz negativa de A, ¿verdad? Coma 0 y a la raíz, ¿verdad? Cuadrada, ¿verdad? De A, 0. Entonces, empezamos a operar, ¿verdad? Como nos dice que los vértices del eje mayor están bajo esta forma, entonces tenemos que, ¿verdad? En la ecuación tenemos que A es 100, ¿verdad? Aquí está A cuadrado es 100, B cuadrado es 64. Entonces, para encontrar, ¿verdad? Los puntos de los vértices del eje mayor, entonces tenemos que calcular la raíz cuadrada de A, que es más 10 y menos 10. Entonces quiere decir que uno de los vértices es negativo 10,0 y el otro positivo 10,0. Después lo vamos a ver allá en la gráfica. Y los vértices del eje menor están relacionados con B, ¿verdad? Están relacionados con B, y entonces también le calculamos la raíz cuadrada, que en este caso B cuadrado era 64, ¿verdad? 64. Y la raíz cuadrada de 64 es positivo 8 y negativo 8. Entonces, ¿verdad? El vértice del eje menor es 0, B, y el otro es 0, negativo B, 0,8 y 0, negativo 8. Okay. Entonces los focos, ¿verdad? Los focos es la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados, ¿verdad? De A y de B.
¿verdad? Del eje mayor al cuadrado menos el eje menor al cuadrado que ya teníamos en la ecuación. Nos dijeron que eso era 100 y 64. 100 menos 64, ¿verdad? Es 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6 y negativo 6. Y como son dos focos, entonces uno va a estar en negativo c, 0 y el otro va a estar en c, 0, que en este caso sería negativo 6, 0 y el otro positivo 6, 0, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos la gráfica que si ubicamos los puntos, por ejemplo, ¿dónde está negativo 6? Miren, negativo 6, 0, ¿verdad? Un foco, ¿verdad? Entonces es paralelo al eje Y, ¿verdad? Paralelo al eje Y, perdón, al eje X, paralelo al eje X. Entonces aquí tenemos un foco en negativo 6, 0 y el otro foco en, ¿verdad? En 6,0. Este F2 está mal colocado ahí, debe de estar aquí el foco 2, ¿verdad? Entonces, el vértice, decíamos que los vértices, uno era 10, miren, el vértice mayor, uno era 10 y el otro negativo 10, ¿verdad? Negativo 10,0 y positivo 10,0. Y decíamos que los vértices, ¿verdad? Del eje menor, decíamos que uno era negativo, ¿verdad? 0 negativo 8 y 0 positivo 8. Entonces esos puntos, ¿verdad? Así es que se va armando esa, ¿verdad? Esa elipse, y ahorita ya le voy a explicar más o menos, le voy a dar unas ideas para hacer, cómo hacer para encontrar más puntos y graficar la elipse, ¿verdad? Y graficar la elipse porque eh, generalmente pues no dan más, ¿verdad? En los textos solo simplemente dice que más o menos ¿verdad? Teniendo los cuatro vértices y los focos, más o menos se hace el esbozo, ¿verdad? ¿Verdad? De la gráfica. Entonces, esta es una ecuación de la elipse paralelo al eje X, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que es paralelo al eje X? Porque el eje mayor, ¿verdad? Está paralelo al eje X. Y pueden ver que el centro de la elipse está en el origen. Por eso les decía que aquí solo va X cuadrado, no va X menos. ¿Se recuerdan que en el caso de la parábola era X menos H y Y menos K al cuadrado, ¿verdad? También allá, ¿verdad? Pero cuando el centro de la parábola era el origen, también allá era x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan bien, aquí está el origen, y del origen, ¿verdad? Del origen a positivo 6 está un foco, del origen a negativo 6 está el otro foco, del origen a 10 está un vértice, y del origen a negativo 10 está el otro vértice del eje mayor. Y también del origen a 8 está el vértice del eje menor, y del origen a negativo 8 está el otro vértice del eje menor. Hice una pequeña interrupción aquí porque ahora al inicio del video, ¿verdad? Les mostré una figura animada en GeoGebra, ¿verdad? Un software para eso, en el que estaba, ¿verdad? Moviendo el punto, también podía mover el tamaño, por así decirlo, de la elipse. Y entonces ustedes podrían ver que la suma de las distancias, ¿verdad? De los segmentos del punto a cada foco era igual a la suma de la distancia del eje mayor, ¿verdad? Del eje mayor. Pero ya conseguí esta imagen en la cual pues esta está fija, aquí solo se mueve el punto, no se cambia el tamaño de la elipse. Entonces pueden ver, ¿verdad? Pueden ver que a donde yo mueve el punto, la suma de estos dos va a ser siempre 10. 10, ¿verdad? Que es la longitud del eje mayor, ¿verdad? 2.41 más 7.59 es exactamente 10, ¿verdad? A donde lo coloque, esa suma siempre va a ser 10. 7.24 más 2.76, ¿verdad? Y, ¿verdad? Este software es muy interesante porque es bastante sencillo y uno aquí puede cambiar, ¿verdad? La elipse que uno quiera, pero ahorita solo les quería mostrar, ¿verdad? De esta otra forma, estando fija, ¿verdad? La elipse, y aquí otra en donde uno podría mover el tamaño de la elipse y podrían ver que se mantenía, ¿verdad? El concepto de lo que es la elipse, ¿verdad? Que dice que las distancias que hay de un punto, ¿verdad? Las distancias que hay de un punto a los focos,
¿verdad? Esa suma es constante y pueden ver que esa suma siempre es 10, ¿verdad? Siempre es 10 y ahora esa suma cambiaba, pero era porque cambiamos el tamaño de la elipse, ¿verdad? Por eso les quería mostrar porque ya con la elipse fija, ¿verdad? Miren, lo pongamos donde lo movamos, siempre esta suma va a ser 10, que es la misma distancia del eje mayor. Ok, perfecto. Por otro lado, pues también les mencionaba que les iba a enseñar a generar más puntos para graficar la elipse, pero he pensado que mejor sea en un video exclusivamente para eso, ¿verdad? Porque es un poquito de espacio, pero de entrada les digo que casi en todos los textos, si a usted le piden graficar, dibujar una elipse, le van a pedir que ubique, ¿verdad?, los vértices del eje mayor, los vértices del eje menor y que ubique los dos focos, ¿verdad? Prácticamente son los dos focos, aunque más que todo, ¿verdad?, son los vértices, ¿verdad? Son los vértices. Y ojo, no es forma circular, ¿verdad? Es elíptica, es como alargado. Acuérdense el video que les mostré cuando vimos la parábola sobre las secciones cónicas, ¿verdad? Que la elipse es producto de que un cono, ¿verdad? Con el vértice para arriba, ¿verdad? Hacerle un corte horizontal, pero no totalmente horizontal, ¿verdad? Sino con cierta pendiente, entonces, ¿verdad? Sale un círculo, como se dice, achatado, ¿verdad? Porque si hacemos el corte totalmente plano, ¿verdad? Totalmente transversal, entonces el resultado es un círculo. Vamos entonces al inciso B, ¿verdad? En el cual nos dicen x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16. Entonces, siempre, ¿verdad? Siempre al denominador mayor le vamos a llamar a cuadrado, ¿verdad? A cuadrado. Entonces, eh, cuando a cuadrado, ¿verdad? Cuando a cuadrado vaya bajo la y cuadrado, entonces estamos hablando que la elipse va a estar, ¿verdad?, paralela al eje y. Repito, cuando el a cuadrado, que es el término mayor, ¿verdad?, que es el denominador mayor, esté sobre la y cuadrado, en este caso bajo la y cuadrado, entonces, ¿verdad?, la elipse va a ser paralela al eje x. Y en la anterior, ¿verdad? Que el primer número era a cuadrado y estaba bajo la x cuadrado, entonces era, ¿verdad? Era paralela al eje x. En este caso va a ser paralela al eje y porque 16 es mayor que 9 y está bajo la y cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando nos correspondan estos casos, ¿verdad? Los vértices del eje mayor van a estar, ¿verdad? 0, a y 0, negativo a. Decíamos que 16 es mayor que 9, sería a cuadrado, entonces sus raíces cuadradas es más o menos 4, entonces sustituyendo, ¿verdad? 0 menos 4 va a ser un vértice y 0, 4 va a ser el otro vértice. Con los vértices del eje menor, ¿verdad? Como van transversal al eje mayor, va transversal, se intersecan, ¿verdad? Entonces, van perpendicular, el término más correcto, ¿verdad? Entonces, si aquí va 0, entonces, si la coordenada x era 0, entonces en el eje menor, ¿verdad? Es la ordenada, es el valor de y. Estamos hablando, no se olviden, de una elipse paralela al eje y. Paralela al eje y. Entonces decíamos que b cuadrado era 9 y las raíces cuadradas de 9 es positivo 3 y negativo 3. Entonces, sustituyendo como aquí, diríamos que un vértice es en negativo 3,0 y otro vértice sería en positivo 3,0. Y por último tenemos los focos, que los focos no nos ayudan mucho para la gráfica en realidad, ¿verdad? Lo que nos ayuda más son los 4 vértices, pero es muy importante localizar los focos para cuando miremos el video de poder hacer, ¿verdad?, más puntos, ¿verdad? Los focos son importantísimos. Entonces los focos siempre es, ¿verdad? C es la raíz cuadrada ¿verdad? Del mayor que es a cuadrado menos b cuadrado. En esto de la elipse siempre va a ir el menor primero y siempre a cuadrado va a ser el mayor primero, perdón. Siempre va a ir el mayor primero y siempre va a ser a cuadrado. El mayor siempre lo vamos a denotar como a cuadrado. Entonces en este caso el mayor era 16 menos 9, nos queda que es 7. Entonces el resultado es más menos raíz de 7, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos esos puntos y vamos pues, ¿verdad?, a la gráfica, ¿verdad? Vamos
a las gráficas, decíamos que un punto nos había dado, con el 16 nos había dado 4, ¿verdad? Nos había dado 4, entonces como va paralelo al eje X, ¿verdad? Paralelo al eje Y, perdón, va paralelo al eje Y, entonces los vértices mayores van a estar en el eje Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos negativo 4 y positivo 4, ¿se recuerdan, verdad? 0, 4 y 0, negativo 4. Correcto, y para lo del eje Y, como era 9, ¿verdad? B era 9, su raíz cuadrada era positivo 3 y negativo 3, ¿verdad? Y luego los focos que los acabamos, ¿verdad? De calcular ahorita. Un foco era, ¿verdad? En 0, negativo 7, ¿verdad? Aquí está, negativo raíz de 7, perdón. Si usted calcula, aquí podemos hacerlo, raíz de 7, ¿verdad? Me faltó tal vez ahí colocarle ese, sería negativo raíz de 7, ¿verdad? Sería igual a negativo 2.65, ¿verdad? De 0 para X y para Y negativo 2.65. Puedes ver que adelantito de la mitad entre negativo 2 y negativo 3 y lo mismo para ahí arriba, ¿verdad? Entonces, ya más o menos usted, como les digo, con los 4 vértices usted puede hacer, ¿verdad? Con cierto pulso, ¿verdad? Tratar de hacer el esbozo de la gráfica, ¿verdad? Posteriormente, como ya le mostré, como ya le prometíamos hacer un video solo para encontrar más puntos. Eso generalmente no lo enseñan y necesito planteárselo un poco despacio. Entonces vamos a hacer un video exclusivo y aquí aprovechando, ¿verdad? Esta distancia, mire, este segmento tiene una distancia de 3.18 y esta 4.84. Si la sumamos da 8.02, ¿verdad? Aquí está 8.01, ¿verdad? Al igual que acá, ¿verdad? Entonces ahí están las distancias. Debe de ser exactamente, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? A veces falla un poquito ahí. No debiera de fallar porque las matemáticas no son exactas, pero solo es una centésima. Entonces pasamos, ¿verdad? Pasamos ahora a ver más videos sobre esto, ¿verdad? En este caso son elipses, pero ya que el centro, ¿verdad? El centro de la elipse no esté en el origen, ¿verdad? No está en el origen, fíjense en esta figura. ¿Dónde está el origen? El origen justo está aquí, ¿ve? Ahí está el centro de la elipse y por eso el vértice menor está, ¿verdad? Es 3,0, miren, acá, negativo 3,0 a la misma distancia, ¿verdad? Y lo mismo el eje mayor. Ya en estos casos, ¿verdad? Ya no es así. El centro o los vértices de la elipse están en diferentes puestos, entonces por eso ya se utiliza, ¿verdad? Ya no solo va la x cuadrado arriba o la y cuadrado arriba, sino que aquí interviene, ¿verdad? Un punto, ¿verdad? Que se refiere al centro de la elipse. Entonces tenemos este primer caso, x cuadrado menos 2 sobre 100 más x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Sobre 100 más y más 1 al cuadrado sobre 36. No se olvide que en donde esté, ¿verdad? El mayor ahí está a cuadrado. Y si está bajo la x, entonces quiere decir, ¿verdad? Quiere decir que la elipse es paralela al eje x, ¿verdad? Es paralela al eje x. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La ecuación x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado. En donde h es el centro del vértice, el valor en x del punto del vértice y, ¿verdad? Y k es el valor en y. Entonces aquí tenemos que en el caso ¿verdad? Del vértice mayor, ¿verdad? Los puntos va a ser 1h, o sea, el valor, ¿verdad? El valor en x, que en este caso sería este 2, ¿verdad? Y k, h menos a, que lo vamos a calcular, que sería la raíz cuadrada de 100, y luego k, que sería, ¿verdad? El número que acompaña a la y, que aquí sería negativo 1, porque generalmente se escribe y menos, pero si se escribe más es porque el otro número que sigue aquí, que es k, es negativo, y hay dos signos negativos seguidos, menos por menos da más, ¿verdad? Y en el otro vértice sería h más a menos k. Ok, estas fórmulas son, ¿verdad? Son clave tenerlas, entenderlas. Ok, entonces empezamos con A, que siempre va a ser el mayor, ¿verdad? La raíz cuadrada ¿verdad? De A, que es 100, siempre es, ¿verdad? Más menos, ¿verdad? La raíz cuadrada de 10, ¿verdad? Entonces dice que tenemos H menos A,
por K. ¿Cuál es H? Decíamos es 2. Entonces tenemos 2 menos A que es 10, K que es menos 1, ¿verdad? Menos 1. Miren que aquí dice Y menos K. Pero ¿qué sucede? Cuando K es negativo, entonces aquí hay dos signos seguidos y termina habiendo un más, que es este caso, por eso K es negativo 1. Entonces aquí operamos 2 menos 8 es negativo 8, coma negativo 1. Ese va a ser un vértice mayor, ¿verdad? Y luego tenemos el otro que dice H más A, K. Entonces H ya sabemos que es 2, ¿verdad? A es 10, lo acabamos de calcular, y, ¿verdad? Menos 1, que es el componente, que es K, ¿verdad? El componente en Y. Entonces, 2 más 10 es 12, negativo 1. Ya tenemos los dos pares ordenados de los vértices mayores. Vamos con el vértice menor, ¿verdad? Entonces, miren que ya ahora, como los vértices menores van perpendiculares a los vértices mayores, entonces por eso, ¿verdad? Aquí al primer componente se le sumaba, ¿verdad? Se le resta la A o se le suma la A, ¿verdad? Porque está sobre el eje X, pero en este caso los vértices mayores estarían sobre el eje Y, por eso sería H, K menos B y H, K más B. Pero ¿cuál es B? ¿Verdad? ¿Cuál es B? El otro valor era 36, ¿verdad? 36B, B cuadrado, entonces la raíz cuadrada sería, ¿verdad? Más y menos 36, ahí sería bien. Entonces aplicamos la fórmula H, que ya sabemos que es 2, K, que sabemos que es menos 1, menos B, o sea, menos 6. Entonces tenemos que 2, menos 1 menos 6 es negativo 7, signos iguales se suman. Acá tenemos también que es H, que sabemos que es 2, K sabemos que es negativo 1 y más 6. Aquí fue menos 6, aquí es más 6. Entonces para X es 2 y para Y es 5. Menos 1 más 6 es positivo 5 y ahora vamos a los focos, ¿verdad? Los focos siempre va a ser C, raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, ¿verdad? A cuadrado era 100, B cuadrado 36, restado, ¿verdad? Sería raíz de 64, que es más o menos 8. Entonces el punto de cada foco será H menos C, K, ¿verdad? Y H más C, K. Entonces sabemos que H es 2, ¿verdad? Menos C, que es 8, tomamos el positivo porque ponemos el menos 8, o estamos tomando el negativo, perdón, menos 8, ¿verdad? Y luego K, que ya sabemos que es menos 1. Si operamos, 2 menos 8 es negativo 6, negativo 1 es el par ordenado. Acá sería H más C, K. Entonces, aquí tomamos el valor positivo de C, 2, que es H, más 8, menos 1, ¿verdad? 2 más 8 es 10, menos 1, entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Esos puntos. Entonces aquí tratamos de graficarlos. Desde aquí tratamos de graficarlos. El vértice, vamos a graficar. Ok, entonces mejor para tener más claro, ¿verdad? Aquí copié nuevamente, ¿verdad? Los valores de los vértices, ¿verdad? Entonces, los vértices mayores están denotados por una V o V dental, ¿verdad? Mayúscula, y los vértices, ¿verdad? De los ejes menores con una V minúscula, ¿verdad? Minúscula. Y los focos, pues ahí sí no hay problema, F1 y F2. Ok, entonces repito, para uno de los vértices mayores es 12, negativo 1. Entonces, aquí está el origen, nos vamos hacia el 12 y negativo 1 para abajo, ¿verdad? Aquí cada segmento tiene negativo 2 de distancia, entonces negativo 1 aquí correspondería al vértice, ¿verdad? No escribí las coordenadas en cada punto para no saturar ahí, ¿verdad? Porque aquí tenemos de los focos. Entonces aquí sería 12 para X y negativo 1, ¿verdad? Aquí es el origen, nos movemos 12 y negativo 1 para abajo en Y. Y luego 8 y negativo 1, ¿verdad? 8 y negativo 1, ¿verdad? Entonces aquí sería negativo 8, ¿verdad? Negativo 8 y negativo 1, lógicamente, ¿verdad? Lógicamente deben de estar alineados esos vértices, entonces aquí es el 0, negativo 2, negativo 4, negativo 6 y negativo 8, aquí sería el otro vértice del eje mayor. Los vértices del eje menor sería 2,5, aquí está el origen, aquí está el 2 y nos movemos 5 para arriba, aquí sería 4, aquí en medio sería 5,
arriba 6. Y el otro sería 2, negativo 7, ¿verdad? Aquí nos movemos hacia el 2 y luego negativo 7 para abajo, ¿verdad? Después del negativo 6, negativo 7. Y los focos, ¿verdad? Que no es tan importante para la gráfica, pero los vamos a localizar. Un foco está en 10, negativo 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí está 10 y luego para abajo negativo 1, ahí está un foco y el otro está en negativo 6, negativo 1, ¿verdad? 2, 4, negativo 6 y para abajo negativo 1. Entonces con eso, como les digo, ¿verdad? Usted ahí a mano alzada, si le toca, le deja tarea a su profesor, ¿verdad? Lo hace por mientras subo el video, ¿verdad? Voy a subir el video, es una promesa, ¿verdad? Para que podamos encontrar más puntos y le salga mejor la gráfica, aunque repito, estamos en el siglo XXI en donde hay cualquier cantidad, ¿verdad? De apps, de tecnología para hacerlo directamente. Ok. Entonces seguimos con este otro ejercicio. Este es el último ejercicio de este video porque ahí con eso terminamos, ¿verdad? La semana correspondiente. La semana correspondiente a estas primeras dos dos figuras, secciones cónicas, ¿verdad? Que es la parábola y la elipse, ¿verdad? Ya luego seguiría, ¿verdad? Los valores aprendidos, el resumen de la semana. Entonces, este es este último ejercicio en donde tenemos x más 4 al cuadrado sobre 4 más y menos 5 al cuadrado sobre 9. No se olvide que siempre donde esté el mayor en el denominador, ese va a ser a cuadrado. Y si está sobre la y, quiere decir que es paralelo al eje Y, ¿verdad? Como en este caso A, que es el mayor, A cuadrado es mayor, está bajo la Y, entonces quiere decir que es paralela al eje Y. Y no se le olvide también que en este caso la forma es x menos h al cuadrado, ¿verdad? Entonces quiere decir, si aquí aparece más, es que h es negativo 4, ¿verdad? Sería menos 4. Y aquí sería positivo 5, sería el valor de K. ¿Cómo se encuentran los valores del eje mayor en este caso? H y acá se le suma A, ¿verdad? Y el otro acá se le resta, ¿verdad? Acá se le resta A. Entonces empezamos a operar. Tenemos que 9, ¿verdad? A es 9, entonces la raíz cuadrada de 9 sería, ¿verdad? Sería más menos, ¿verdad? Sería más menos. Más menos 3, ¿verdad? Entonces, aplicando aquí, ¿cuál es h? Decíamos que h es negativo 4 porque tenemos, ¿verdad? H más x más 4, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? H es negativo 4 y decíamos, ¿verdad? Que K, o sea, el valor de Y es 5. Más, ¿verdad? Aplicamos este más a que utilizamos el positivo. Entonces nos queda aquí negativo 4 como componente en X y la suma de 5 más 3, ¿verdad? El componente en Y. Entonces nos queda que un vértice mayor va a estar en el par ordenado, negativo 4, ¿verdad? En el punto negativo 4.8. Y en el otro, pues utilizamos, ¿verdad? K menos A, es decir, 5 menos 3, que sería 2. Entonces el otro vértice mayor estaría en negativo 4,2. Ahora vamos con los vértices menores, ¿verdad? Aquí sería H menos B y sabemos que B es el valor más pequeño, que en este caso es 4, ¿verdad? Es 4, B es 4, es decir, ¿verdad? Este dato, ¿verdad? Que está bajo la X. Entonces, la raíz cuadrada de 4 es, ¿verdad? Tiene siempre dos raíces que las necesitamos, ¿verdad? Más menos 2, ¿verdad? Más 2 y menos 2. Entonces, aplicando la fórmula h menos b, k. H es menos 4, menos 2, en este caso menos b, k, que es 5, ¿verdad? Entonces, negativo 4 menos 2 es negativo 6,5. Y el otro sería h más b, k, menos 4 más 2,5, ¿verdad? H que es menos 4 más B, ¿verdad? Que es 2. Menos 4 más 2 es negativo 2,5. Ahí se encontrarían, ¿verdad? Los vértices del eje menor. Ahora vamos con los focos, ¿verdad? Siempre es A cuadrado menos B cuadrado y siempre A cuadrado es el mayor, ¿verdad? En este caso A cuadrado, A 9 menos 5, que es raíz de 5. Entonces,
¿verdad? El caso de los focos van a estar localizados en H, K C, ¿verdad? Entonces, H es negativo 4, K es 5 y le sumamos raíz de 5, ¿verdad? Que aproximadamente sería esto, negativo 4 y 5 más raíz de 5 aproximadamente es 7.24, ¿verdad? Si lo quiere comprobar, pues hagámoslo. 5 más raíz de 5, ¿verdad? Es igual a, ¿verdad? 7.24. Puede ver, este 6 me aproxima al 3 a 7.24 y el otro pues sería, ¿verdad? H que es negativo 4, K que es 5 menos raíz de 5, ¿verdad? Aquí también voy a escribirle la raíz cuadrada de el más menos, ¿verdad? Más menos. Entonces en este caso nos quedaría, ¿verdad? 5 menos, ¿verdad? Menos C, que es raíz de 5, que aproximadamente es 2.76, menos 4, 2.76, que sería 5 menos raíz de 5, ¿verdad? 5 menos raíz de 5, 5 menos raíz de 5, igual, ¿verdad? Igual 2.76. Después sigue un 3, el 6 queda tal como está. Entonces ya tenemos los elementos, ¿verdad? Ya tenemos los elementos. Recordémoslos para que no se les olvide, los del eje mayor son negativo 4,8 y negativo 4,2, ¿verdad? Negativo 6,5, negativo 2,5. Ok. Aquí tenemos la figura. Aquí tenemos la figura. Entonces decíamos, este valor, ¿en qué punto estaría aquí? Sería 2. Aquí tenemos el origen, ¿verdad? Entonces aquí sería negativo 4,2, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Aquí nos vamos a ver ¿verdad? El vértice, ¿verdad? El vértice de los ejes menores, ¿verdad? Estaríamos hablando, miren, de negativo 2,5, ¿verdad? Y negativo 6,5. ¿Verdad? Que es lo que acabamos de ver. Y el otro eje mayor estaría en, ¿verdad? En negativo 4,8, ¿verdad? En negativo 4,2 es el primero. Entonces ya ubicando esos vértices, como le explico, ¿verdad? Se trata de hacer ¿verdad? La forma de la elipse, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que esta distancia, ¿verdad? Esta distancia es igual a 6.03, que es igual a la suma de estos dos, ¿verdad? Esta mide 1.35 y este mide 4.68. Si lo suma, le va a dar 6.03, que es la distancia del eje mayor, ¿verdad? Y con eso pues terminamos esta gráfica, ¿verdad? Y encontrar los elementos, ¿verdad? De la elipse y hacer sus gráficas. Quedo pendiente, le quedo debiendo a usted, ¿verdad? La forma de encontrar más puntos que no solo sean los vértices para que la gráfica le salga mejor, ¿verdad? Lo voy a hacer aunque, repito, estamos en el tercer milenio con tanta tecnología, ya no debieran los maestros exigirles que usted haga, ¿verdad? Haga a mano esta gráfica. Sin embargo, hay gente que no tiene acceso a la tecnología, entonces no queda de otra, ¿verdad? Le habló amablemente su amigo Dilio Flores. Regáleme la alegría de que usted sea suscrito a mi canal. Por favor, comente para ver cómo vamos, suscríbase, comente, dele like y comparta, ¿verdad? Y sobre todo active la campanita, que vamos a estar subiendo muchos videos. Ya muy pronto vamos a entrar a lo que es la física, a lo que es la química, tanto a nivel medio de bachillerato como a nivel universitario. Que Dios le bendiga, con permiso.